All right. How many are loving John, the book of John, and the studies in it? ¿Cuántos de ustedes, dice el pastor, les gusta, les apasiona el estudio de este libro, hermanos, de Juan? ¿Cuántos? Amen. Praise the Lord, because it's a foundation to our beliefs, this book. Dice el pastor, me da mucho gusto que de verdad tengan esa pasión porque es el fundamento, es la fundación para lo que nosotros creemos. Because once we finish this book, you're going to be more knowledgeable about God, about our Lord and Savior Jesus Christ than most Christians in the world. Porque una vez que terminemos con este estudio de Juan, usted va a tener una conocimiento, usted va a haber aprendido mucho más que muchos cristianos en este mundo, porque a veces no estudian el libro de Juan y es fundamental. It is foundational. Porque es fundamental. And so I hope that you're gaining from it, that you look up scriptures later and things like that. Yo espero entonces que ustedes estén aprendiendo de esto que se les está enseñando, y también que usted por sí mismo después de aquí, ¿verdad?, lea más esto, lea las instrucciones y también busque saber más de este libro. And Jesus is speaking about truth and freedom. Y Jesucristo está hablando aquí acerca de la verdad y también de la libertad. And the religious leaders Y los líderes religiosos don't understand no, the truth and freedom that God Himself is speaking to them through our Lord. y aquí Jesús les está diciendo, hablando acerca de la verdad y de la libertad, cómo ser libre del pecado, pero ellos no entendían porque Jesús se estaba refiriendo a una vida espiritual. Wow. Amen. Amén. So, let's start with verse 46 as he continues in this debate that they're having. Muy bien, vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana en el versículo 46, dice el pastor, Juan 8:46. In verse 45 and 46, he says this. Dice You así, have that? versículo 45 y 46. Pero a mí que digo la verdad, no me creéis, dice Jesús, ¿verdad? ¿Quién de vosotros puede aumentar? Oh, I'm sorry, I can't read here porque me pusieron otro tipo de letra. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me oiréis? Jesus is basically revealing his disbelief and of the rejection of truth that faces them in front of them. Básicamente Jesús aquí no podía creer, ¿verdad?, que Él les estaba diciendo la verdad, pero simplemente estaban rehusándose a entender, a oír y a creer. They're supposed to know better. Porque ellos deberían de haber sabido incluso más que todos los demás, porque eran los eruditos los que enseñaban acerca de la palabra de Dios. He says, you know me, you're following me, and you know I have never sinned. One of the only people in creation that can say that. Y Él dijo, ustedes me han seguido, ustedes se han dado cuenta de quién soy yo, y Él que nunca pecó, el único hombre de la creación del ser humano que nunca pecó. And you can't convict me of it. Y les está diciendo, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? No me pueden decir que soy culpable de pecado porque Él nunca pecó. So when I speak, truth comes and you still don't believe me. Y Why? cuando yo les hablo con la pura verdad, y aún así cuando yo les hablo con la verdad, ustedes no me creen. Y Él les decía, ¿pero por qué? Because the consequence of unbelief in the truth of God Porque la consecuencia de no creer en la verdad de Dios can be fatal puede ser fatal for eternity para la eternidad if you do not believe. si usted no cree. And Jesus is doing everything He can to get them to believe. Y Jesús está haciendo todo lo que Él puede, todo en su poder, para hacerlos a estas personas entender y que creyeran. Notice what He says in verse 47. Fíjese lo que dice en el versículo 47. For whoever is of God hears the words of God. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, les dijo. And the reason Y la razón why you do not hear them
Por esto, por la razón que ustedes no la escuchen, is that you are not of God. es porque no son de Dios. Oh, the religious system, the religious leaders he is speaking to. Les está hablando aquí al sistema religioso, a todos estos líderes religiosos. And he says, you can't even hear me. Y les dice, ni siquiera ustedes pueden oír lo que yo estoy diciéndoles. Now, it's not that they're hard of hearing physically. No es que ellos tuvieran alguna dificultad para escuchar. But spiritually, Sí, no es que tuvieran dificultad para escuchar físicamente, dice el pastor, pero espiritualmente they can't understand no, his words. no podían entender lo que Jesús les estaba diciendo, It's a spiritual listening problem. porque es un problema espiritual de escuchar. No podían escuchar lo que se les estaba diciendo espiritualmente hablando. They can't get it because they don't understand how to listen. Y no podían ellos entender lo que Él les estaba diciendo porque no tenían el espíritu, ¿verdad?, de poder escuchar y entender lo que Jesús les hablaba. And what Jesus basically says, Y lo que Jesús básicamente aquí les está diciendo, if you would just believe me, si ustedes tan solo creyeran en mí, that's all I want from you. I want you to believe what I'm saying is true. lo único que yo deseo es que lo que yo les digo, que ustedes vieran y creyeran que es la verdad. And you will understand. Y de esa forma usted entendería. I'll even help you. Incluso yo les puedo ayudar. I'll give you some listening devices. Les voy a dar un dispositivo para que escuchen la verdad I'm divina. going to give you some hearing aids, Les voy a dar un dispositivo para que puedan escuchar. some spiritual hearing O aids. les voy a dar un dispositivo, pero espiritual, para que ustedes puedan escuchar. These religious leaders should already have them on, but they can't hear because they never listen to the truth. Pero estos líderes religiosos, ellos ya deberían de entender estas palabras que se les estaba dando por medio de Jesús, pero sin embargo no lo entendían porque no escuchaban la verdad. These metaphorical hearing aids Esta forma que diríamos de una forma metafórica, que estamos hablando de oídos espirituales o dispositivos espirituales, are connected to the world, están conectados al mundo, but not to God. pero no a Dios. Because one that is connected to the divine spiritual devices Porque una vez que este dispositivo, espiritualmente hablando, estamos, hermanos, dice el pastor, y que está conectado usted espiritualmente con Dios, hears God entonces sí puede escuchar la voz de Dios and knows God. y también conoce a Dios. You got to put those on, and how you put them on is not physically, but through your belief and ¿Y faith cómo in se what va a He poner says. usted esos dispositivos para poder escuchar la voz divina de Dios? Dice el pastor, por medio de creer en Él. Because Jesus says, Porque Jesús dice, if you hear, si ustedes me escuchan, you're of God. entonces están escuchando la palabra de Dios. If not, Si ustedes no, you can't understand what I say. entonces no pueden ser de Dios, no pueden entender lo que Dios está diciendo. Because if you are, you know God and you understand Him. Porque si usted está escuchando, escucha la voz de Dios, entonces usted le entiende lo que Dios le está And diciendo. all you got to do is put them on. Take them from God because He gives them to you. Put them on through faith. Lo único que usted And you will tiene que understand. hacer, este dispositivo, a través de la fe, es la única forma en que usted puede entender esto y que se los puede poner para escuchar la voz de Dios a través de su fe. You believe that, Susie? Sí, yo lo creo 100%. Claro que sí. Who believes it? ¿Quién lo cree? Give a hermanos? hallelujah. ¿Quién lo cree? Pueden decir aleluya, aleluya. When people genuinely accept Jesus as their Lord and Savior, they fully understand God's truth. They feel a strong emotion connected to it and see it come to life in their everyday lives.
Cuando las personas, dice el pastor, aceptan genuinamente a Jesús como su Señor, entienden completamente la verdad de Dios, sienten una fuerte conexión emocional con ella y le ven cobrar vidas en su vida cotidiana, ven los cambios en la vida cotidiana. I remember, Yo me acuerdo, and I know Hermano Zapata can understand this a little bit in teaching juvenile kids. Right? y hermano Zapata, yo creo que se puede relacionar con esto que voy a mencionar, porque él también ha enseñado a juveniles, a jóvenes. Because when I was helping teaching classes in juvenile hall, Porque cuando yo estuve enseñando clases en el Juvenile Hall, la dependencia de menor, ¿verdad? Donde llevan a los jóvenes que han cometido un crimen o una ofensa. back in the late 80s and early 90s, Dice el pastor, como en al final de los 80s, principios de los 90s, cuando él estaba enseñando a los jóvenes ahí en la correccional de menores. I remember one young boy, Yo me acuerdo, dice, de un joven, about 16 years old, tenía él como 16 años small, y él era pequeño stocky, y era muy, se veía fuerte, blonde hair, blue eyes. tenía su pelito güerito, ¿verdad? Y sus ojitos azules. And he came to the class Y él llegó a la clase with a look like I don't give a care what you say. con una forma de su actitud era de que a mí no me importa nada de lo que usted diga. Then, Luego, as I taught the class, I don't even remember the class. mientras yo enseñaba la clase, dice el pastor, yo no me recuerdo exactamente qué clase era. His look changed. Entonces yo vi que la forma que él ahora estaba viéndome cambió. You could see the muscles loosen up in his face. Usted podía ver que los músculos de la cara de este joven empezaron ya a ponerse un poquito más relajados, Because he was mad. porque al principio él estaba enojado. But it just, the word penetrating his heart Pero and his mind. yo pude ver cómo la palabra de Dios penetraba en su mente y también en su corazón. It's like God went over and put the spiritual hearing Es devices. como que Dios fue y le puso su Santo Espíritu ahí a este joven. So I gave the altar call. Así es de que luego yo invité a que pasaran al altar. ¿Quién quería pasar al altar? He's the only one that came up. Y él fue el único que pasó al frente. I prayed with him. Y yo oré con este joven. I think his name was Henry, Yo me recuerdo, dice tal vez que el nombre, dice el pastor, es Henry. but I called him Hank. Pero yo le dije Hank, It was more macho. porque Hank. se oía así como más macho. Hey, Hank. Y le dije, hey Hank. You say, bro, you want to pray? Y le dije, ¿quieres que yo ore por ti? Well, you said, yeah, for what? Y él me dijo, le dijo el pastor, ¿quieres orar o quieres que yo ore por ti? Y el joven le dijo, ¿pero por qué? And I said, to ask Jesus to come into your life and Para become que- the Lord of your Savior. Para que tú le invites a Jesús a que venga a tu corazón, a tu vida, y lo hagas tú tu Señor y Salvador de tu vida. He said, yeah. His Y- eyes opened up. Y entonces sus ojitos se abrieron más y dijeron, sí. I don't think he knew what it meant yet. Yo creo, dice el pastor, que él no sabía exactamente el significado de lo que yo le estaba hablando. I think he just knew that I wanted it. He wanted it. Pero yo lo que pienso es que él simplemente sí quería a Jesús, sí quería a Dios en su vida. And so we prayed. Así es de que oramos. And to this day, Todavía hasta este día, I see it as clearly as I see Oswaldo's face. yo lo veo tan claro a él como si estuviera viendo aquí al hermano Oswaldo. But he finished Pero él terminó la oración the sinner's prayer, y él terminó la oración de los pecadores. and I opened my eyes. He opened his eyes. Y yo abrí mis ojos después de orar y este joven también. And it looked like they got bigger and bluer. Y pareciera como si sus ojos hubieran estado más grandes y más azules. And he just looked at me and said, Y simplemente me vio a mí y dijo, I feel it. lo siento. I said, what do you Y feel? le dije, ¿qué es lo que sientes? He says, I don't know, but I feel it. Yo no sé qué es, pero lo siento. And I understand. Y yo entiendo, yo entendí. And
And that kid never missed another study and was one of the ones that wanted to teach after I left. He wanted to be like a substitute teacher. Y este joven nunca más perdió un estudio del bíblicos de los que yo les estaba dando, y después me dijo que él quería enseñar a los mismos jóvenes después de que terminara la clase. God saved him. Dios lo salvó a él And because he porque él creyó. God gave him the Holy Spirit. Dios le dio a este joven su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. And who knows what he's doing today? Y solo Dios sabe qué es lo que está haciendo este joven actualmente, lo que ha hecho Dios de ese joven. But I guarantee you it's something good. Pero yo le garantizo a usted que es algo muy bueno y ha de estar sirviéndole al Señor. Amén. You know, when Pilate was talking to Jesus, ¿Saben? Cuando Pilato estaba hablando con Jesús, and I think it's John 18, we'll look at that a little y bit later. lo veremos más tarde, es Juan 18, Yeah. 18. In about 3 years, we'll look at that. Como en 3 años que lleguemos allá, Juan 18, apenas vamos en el 8. But he was on trial. Pero cuando estaba Jesús, que lo estaban They were juzgando going to condemn him. y que lo iban a condenar, So Pilate takes him in the back room, entonces Pilato se lo lleva y le habla acá atrás a él. and he looks at him, and he starts asking him questions. Y lo ve a Jesús y le empieza a hacer preguntas. And eventually, it came to the point where Jesus was saying, I am the truth, basically. Y eventualmente llegó al punto en el que Jesús le estaba diciendo a Pilato, básicamente, yo soy la verdad. And Pilate Y Pilato, eventually just looks at Jesus and says, what is truth? entonces eventualmente Pilato se le queda viendo a Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos? Y le dice, ¿qué es la verdad? Le dice Pilato a Jesús. And the interesting about that, Y lo interesante acerca de eso, when Pilate asked the question, which is a very good question to ask, cuando Pilato le hizo esta pregunta a Jesús, que es una pregunta muy buena para hacer, what is truth? ¿qué es la verdad? Who knows if he was saying it mockingly or if he really wanted to know? No sabemos si en realidad este hombre Pilato le estaba haciendo esta pregunta nada más para burlarse de Jesús, o si en verdad era una pregunta muy seria que él quería saber la I respuesta. don't know, but it put something into Pilate. Yo no sé, dice el pastor, pero hizo algo en Pilato. The Bible doesn't answer that question La Biblia no nos da una respuesta a eso, in John 18. a esta pregunta en Juan capítulo 18. But what the Bible does do, Pero lo que sí la Biblia hace, and I guess you have to just see it in your own spiritual eyes. yo creo que simplemente uno lo tiene que ver en sus ojos espirituales. Pilate says, what is truth? Porque Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? The Bible doesn't give anything to answer Y it. la Biblia no da una respuesta ahí para contestarlo ahí. It doesn't say what happened Y luego no dice qué pasó between them, entre ellos. but all the Bible says next Pero todo lo que la Biblia dice enseguida de eso is that Pilate left the room they were in, es que Pilato dejó el lugar donde estaban los dos, ese cuarto, goes to the religious leaders, y va y se les presenta a Pilato allá enfrente de todos los líderes religiosos judíos and he says, y les dice, I find no fault with him. y le dijo, yo no encuentro ninguna falta en él. And I wonder, why didn't the Bible tell us what they talked about? Y- How did he convince him y- that there's no fault in him? Y yo me pregunto, dice el pastor, ¿cómo la Biblia no nos dice aquí, verdad? ¿Cómo es que Pilato, hablando nada más así con él, encontró y dijo, no encuentro ninguna falta en él? Because there's nothing between what is truth and I find no fault in him, as he tells the Porque crowd. no hay nada que explique ahí desde que Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y luego cuando salió él a decirle a los líderes religiosos que no encontraba falta en And él. I've told you before about when you're studying the Bible, when you're reading the Bible, always have in your mind, I wonder why
it says this. Or I wonder why it happened this way. Yo les he dicho a ustedes, a toda la iglesia, que cuando usted esté estudiando la Biblia, cuando usted esté leyendo la Biblia, que la lea y que usted se haga esas preguntas. Yo me pregunto, ¿por qué aquí ya no dice más de esto? ¿Qué dijo aquí? Pero el pastor quiere que nosotros nos pongamos a analizar lo que estamos leyendo. What's interesting Lo que es interesante, is something happened to Pilate. lo que es interesante es que algo le pasó a Pilato, Because he went to the religious leaders and said, you know what? porque él regresó y se fue enfrente de todos los líderes religiosos judíos y les dijo, ¿saben qué? Whatever you're saying is a lie because I find no fault in him. Lo que sea que ustedes están diciéndome de este hombre es una mentira, porque yo no encuentro ninguna falla en él, ninguna falta en él. That makes the Jewish leaders furious. Y eso hizo que se pusieran aún más furiosos esos líderes religiosos judíos. And notice what happens next, verse 48. Y fíjese lo que pasa después en el versículo 48. So the Jews answered him, Entonces respondieron los judíos y le dijeron, are we not right in saying that you are a Samaritan and you have a demon? ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? This is too much. Y es, You know, when you get in a debate with somebody, ¿sabe una cosa? Cuando usted se pone a debatir con alguna otra persona, I really don't like debating a mí en realidad no me gusta debatir con nadie. because this is how debates work. Porque déjeme decirle a usted cómo es que trabajan los debates. First, one says what he believes, Porque primero uno dice lo que esa persona cree, right? ¿Verdad? Then the next one says, well, this is what I believe. y luego el otro dice, pues esto es lo que yo creo. He says things about his truth, Él dice algo acerca, esta persona acá dice algo acerca de la verdad en la que él cree, this one doesn't believe it, y esta de acá no la cree, and vice versa. y viceversa. Then Y luego it goes to level 2. pasa al segundo nivel, It gets emotional. cuando se pone la cosa ya emocional. They start getting a little upset. Se empieza ya a ponerse la situación donde se empiezan a enojar. How could you say that? Y empieza uno a decirle al otro, ¿cómo puedes tú decirme esto? How could you be so dumb? ¿Cómo puedes ser tú tan tonto? So level 1 is they talk about their decision or their thoughts. En el nivel 1, cuando recién empieza el debate, ¿verdad? A cada quien habla lo que cree. The second one is that they start talking Emo- insults to each Y en other. el segundo nivel It's es donde emotional. ya empieza ya más emocional y empiezan a insultarse uno al otro. And they start coming up closer to each Y other. ya se empiezan, ¿verdad?, a poner unos más cercano al otro como para querer pelear. And eventually, level 3, Y eventualmente el nivel 3 you just start throwing blows. Right? ya empiezan a darse bien enojados. That's how debates work if they go to their full end. Es como funcionan los debates cuando ya la cosa empieza y se pone fuera de control. The Jews Y los judíos have finally come to throwing blows. ya llegaron a ese punto cuando estaban ahí con Pilato. Because they tell Jesus Y aquí le dicen a Jesús, they can't get their truth across, so they just start throwing the insults and throwing entonces blows. aquí ya no pueden, ellos no pueden comprender lo que Jesús les estaba diciendo, y entonces empezaron ellos a decirles cosas a Jesús. Because the only thing you can do, the worst thing you could do to a Jewish man, especially a Jewish leader, is call him a Samaritan. Porque lo peor que usted podría nombrar, decirle a un hombre judío, era que era un samaritano. They had a big division among them. Porque tenían una gran división entre los samaritanos y los judíos. Because if you remember in Bible study, Porque si usted in se acuerda en Sunday los school, estudios bíblicos o en la escuela dominical, the tribes of Israel split. se Right? acuerdan que las tribus de Israel se dividieron. 10 of the tribes went north, 2 came south to Judah. 10 de las tribus
fueron al norte y las otras 2 se vinieron abajo a Judá. Those tribes that went up north Esas tribus que se fueron, se dividieron y se fueron al norte, que fueron 10, intermarried with the pagans of that se area. empezaron a tener, ¿verdad?, a casarse y a interrelacionarse con los paganos de aquella tiempo, con los otros razas o las otras personas que vivían en esa They área. had their own way of Judaism. Y esos no eran judíos y los judíos se unieron con ellos. The Samaritans had their own place of worship, Y los samaritanos tenían su propio lugar para ir a adorar. and the Jews Y los judíos were the ones that said, we're staying to the Word of God, the whole Old Testament, where the Samaritans only believed in the first 5 books. Right? entonces ellos decían, nosotros somos los judíos y creemos en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y los samaritanos son los primeros 5 libros. So they calling Jesus a Samaritan Y aquí están diciéndole a Jesús que tú eres samaritano. is a big, big insult. Y because ese era un insulto muy grande para ellos, the Jewish said the Samaritans were impure, porque los judíos decían que los samaritanos eran gente impura, that they do not worship the true God. y ellos también decían que los samaritanos no adoraban al Dios verdadero. But the Bible Pero la Biblia doesn't say that. no dice eso, It was these Jews that were saying sino it. que eran los judíos quienes decían estas cosas. They hated Samaritans. Odiaban ellos a los samaritanos They gave the worst insult they could to Jesus, calling him a y Samaritan. le dieron el peor insulto de aquella época a Jesús, llamándolo a Jesús, eres un samaritano. But when the Bible speaks of Samaritans, Pero cuando la Biblia se refiere, está hablando acerca de los samaritanos, look at some of the things they say. fíjese nada más las cosas que la Biblia dice acerca de los samaritanos. You know the parable of the Good Samaritan? Usted sabe la parábola del buen samaritano, Not the heretic, but the Good Samaritan. sino que estoy hablando del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, la And all the sabemos. Jewish leaders just walked away En from a donde, guy that was en donde dying. todos los líderes religiosos pasaban, y no se paraban a auxiliar a esta persona. And the only one that helped him was a Samaritan. Pero el único que se detuvo y ayudó a este hombre caído, ¿verdad?, y que necesitaba la ayuda, fue un samaritano. Jesus already had an encounter with a Samaritan. Entonces Jesús ya había hablado con la mujer samaritana, She gets saved, y ella es salva, llega a ser salva, and she becomes one of the first evangelists in talking about who Jesus y was. ella se convirtió en una de las primeras evangelistas. Pueden creer, hermano, y empezó a hablar de Jesús, de quién era nuestro Salvador. That's a little different than what the Jews thought about. Es diferente entonces de lo que los judíos pensaban acerca de los samaritanos. Remember Jesus again with the 10 lepers? ¿Se acuerda usted también de Jesús con los leprosos He helps them. y que le ayudaron al leproso? They're all like, oh yeah, and walked away. Y sanó él a todos los leprosos, y dice el pastor que dijeron, ay, muy bien, y se iban. Except one, Y se fueron, excepto uno. a Samaritan. Era un samaritano el que apreció lo que Jesús había hecho. Now, Jesus did have some issues with the Samaritans, but not because of Jesus, because of the Samaritans, right? Sí, no, que Jesús tenía algunas cosas que no estaba de acuerdo con los samaritanos, pero no por Jesús, sino por lo que estaban haciendo los samaritanos. But the Jews calling Jesus a Samaritan wasn't the worst. Pero los judíos, estos líderes religiosos que le dijeron a Jesús que era samaritano, eso no era lo peor. The worst was they said, you have a demon. Pero lo peor es después lo que le dijeron, porque tú tienes demonio. Talk about blasphemy. Y hablemos aquí acerca de blasfemiar. Blasphemy of the worst kind. Blasfemia de lo peor que se puede describir. Because blasphemy Porque la blasfemia is saying that Jesus commits, blasphemy of the Holy Spirit is that you're appointing what is evil
Porque, and saying that it's from God, and whatever's good, you're saying that's from evil. porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús advierte contra cometer este pecado, refiriéndose a él como un pecado imperdonable, que él era pecado. Aquí le dicen, tú tienes demonio. And that sin is unpardonable when it continues. Y este pecado es imperdonable, dice el pastor, cuando es la blasfemia, se blasfemia en contra del Espíritu It's Santo. a continual, willful, and deliberate rejection of the work of God in the Holy Spirit. Porque Through the cuando se comete un pecado continuamente, generalmente es un rechazo o desafío endurecido y deliberado de la obra del Espíritu Santo. And it is unpardonable. Y no es perdonable. I have some notes here. You can take a picture of it and look them up Yo tengo yourself. aquí unas notas para ustedes, si gusta tomarle una foto para que vean lo que escribió el pastor. Dice, generalmente es un rechazo o desafío endurecido. Está refiriéndose a cuando blasfemian en contra del Espíritu Santo. Amen. Y deliberado de la obra del Espíritu Santo y atribuido a la obra del espíritu del diablo. Es imperdonable. Porque es rechazar y culminar permanentemente al Espíritu. Ya está todo lo demás, dice el pastor. Pueden tomarle una foto. They didn't care. They were at that throwing blows part of the argument, right? The third level. Porque aquí ya estaban en ese tercer nivel, ¿verdad? Donde ya estaban listos para atacar. Ooh-wee. Then notice what happens. Pero luego vamos a ver qué es lo que pasó. En Juan 8:49 respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. No, wow. Jesus, pretty calm and collected. Jesús aquí ya calmado, ¿verdad? Y les contestó muy serio. I don't know if Jesus just like put his hair back. No sé si Jesús simplemente se aventó su cabello así para atrás, muy calmadito, y les habló. I don't have a demon. Y les dijo, yo no tengo demonio. Ooh, that probably made them worse. Y yo creo que esto los hizo a ellos estar más molestos. He says, I don't have a demon, but Les dijo, yo no tengo demonio. he says this. Pero luego les dijo esto, But I honor my Father, pero yo honro a mi Padre and you dishonor me. y vosotros me deshonráis a mí. What is he saying there? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A qué se está refiriendo ahí? He is saying, Él está diciendo, you dishonor me, ustedes me deshonran a mí, you dishonor the Father. pero no están deshonrando al Padre. There was an honor-dishonor debate here. Porque había aquí un debate de quién honra y quién deshonra. And Jesus says, Y Jesús dice, I honor my Father. yo honro a mi Padre. You say you honor your Father, Ustedes dicen que ustedes honran a su Padre, but you deny me. pero me niegan a mí. Therefore, you dishonor. Por lo tanto, ustedes The Father están deshonrando al Padre Todopoderoso by the way you treat me. en la forma en que ustedes me están tratando a mí, les dice Jesús. It's coming down to Ahí están, ¿verdad? Debatiendo los dos lados. now verse 50. Pero en el versículo 50 que continúa este debate entre ellos. Yet you seek to you do. I do not seek my own glory. There is one who seeks it, and he is the judge. Pero yo no busco mi gloria, dijo Jesús. Hay quien la busca y juzga. Right? He's ¿Verdad? talking about glory and no glory. Está right? hablando aquí ahora de gloria y no gloria. He says, I seek my own glory. I don't seek it. Porque And Jesus didn't. Y Jesús les está diciendo a ellos, ¿verdad? Yo no estoy buscando mi propia gloria. Because Jesus didn't need to seek his glory. He had it before he came down. Porque right? Jesús no andaba buscando su gloria, Él ya la tenía antes de haber venido aquí a la tierra. So the Son is glorified and the Father is glorified. Así es de que el Padre es glorificado y el Hijo es glorificado, por lo tanto, Jesus says, Jesús dijo, if I glory myself, my glory is nothing.
porque dijo, mi gloria, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no es nada, dijo Right? Jesús. In John 13:31, En Juan 13:31, it says that Jesus, now the Son of Man is glorified and God is glorified in him. el Hijo es glorificado y el Padre es glorificado en él, dice así en Juan 13:31. John 16, Jesus says, God will glorify me. Y Juan 16 dice, Dios me glorificará. See what happened? Jesus didn't come to be glorified. Lo que pasa es que Jesús no vino aquí para ser glorificado. You know what Jesus came for? ¿Sabe usted para qué vino Jesús aquí? Humiliation, Para humillarse even to the point of hasta the el cross. punto de una muerte de cruz. He came for humiliation, not glory. Él vino entonces para humillarse, no para glorificarse. As a matter, in John 17, Y en Juan 17, he says, Father, when dice, he was going to the cross, he cuando, says, cuando él iba a la cruz, dice, said, Padre, Father, the hour has come. la hora ha llegado. Glorify your Son, Glorifica a tu Hijo that he may glorify you. para que Él te glorifique a ti. Oh, his glorification came at his resurrection. Porque la glorificación de Jesús vino al momento de la And resurrección. I like what he says in verse 17, or chapter 17, verse 5. He says, with the glory, he says, glorify me in your own presence. Me gusta mucho lo que dice en Juan 17:5, el Hijo es glorificado y el Padre es glorificado. He says, Father, glorify me in your presence Padre, glorifícame a mí en tu presencia. with the glory that I had with you before I existed. Amén, con la gloria que yo tenía antes de venir aquí, con la gloria que Él tenía junto a Dios This mic Todopoderoso. is not working again. Porque, say that again. The mic's not working. I don't hear. Oh, ok. Dice el pastor, yo creo que mi micrófono no está funcionando porque ustedes no están como emocionados como el pastor o diciendo amén. All right, I just get excited. Okay. Se pone muy emotivo. Notice verse 51 again. Ok, Now 51. There's two things he says here. versículo 51. Hay dos cosas que se mencionan aquí. He says, truly, truly, in verse 51, I say to you, if anyone keeps my word, De cierto os digo que el que guarda mi palabra you will never see death. nunca verá muerte. Now, the interesting about if anyone seeks my word, he says it there in 51, verse 51. Aquí en el versículo 51 lo está mencionando, dice el pastor, lo interesante que se está refiriendo aquí, He says it again in verse 52. que lo dice una vez más en el versículo 52. If anyone keeps my word, Sí, dice en el 52, entonces le dijeron, si alguien guarda mi palabra and then, y luego let's see if I can find it here. nunca sufrirá muerte, Then he dice. says it again in verse 55. Y luego Notice. otra vez, si se pone atención en el versículo 55, vuelve a repetirlo, But he says it a little different. pero lo dice de una forma diferente, un poquito diferente. He says, he's telling the Jews about knowing God, the Father, which they Aquí say les they está know. diciendo a estos judíos acerca de que no conocen al Padre. He says, but I do know him and I keep his word. Dice, pero yo sí lo conozco a Él y yo sigo sus mandamientos. Ooh-wee. Yo guardo That's su some good palabra. stuff. That's some good stuff. Verse 52. Oh, we already read that. Go ahead and read it though. Versículo 52 dice así: entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Now there's a couple of things he said here. Hay varias cosas que dice aquí, He más de says, dos. you will never taste death. Dice, Right. nunca verá la muerte, está diciendo aquí. But in verse 51, Pero en el versículo 51, he says, let's see Dice- where it's at. Verse 51, versículo 51, he says, you will never see death. en el Right. versículo 51 dice, nunca verá la muerte. Now,
In verse 52, where it says he never tastes death, it also means you will never experience it. You won't taste it, you won't suffer from Y it. en el versículo 52 dice, él nunca probará la muerte, dice el pastor, está diciendo, nunca sufrirá, nunca sabrá lo que es la muerte. So I wondered, Sí, así es que yo me pregunto, why the two different deaths here? ¿por qué está hablando aquí el 51 y el 52 versículos de dos diferentes tipos de muerte? I think because he's talking about if you have Jesus in your life, I'm Porque- talking about you too. Y yo creo que aquí se está refiriendo que si usted tiene a Jesús en su vida, Verse 51 el versículo 51 is speaking about his spiritual death. está hablando aquí de la muerte espiritual. Now, I've looked up different guys who said different things. Yo he estudiado y buscó el pastor en diferentes eruditos de la palabra, ¿verdad? Que tenían diferentes significados sobre esto. And it could mean, both of them could be spiritual. Y puede ser que ambos, el 51 y el 52, pueden ser espirituales, But verse 51 pero el versículo 51 is believed, it is believed as spiritual death because of this. se cree que se refiere a una muerte espiritual. ¿Por qué? Because if you keep his word, Porque si usted mantiene su palabra, you will never experience that second death. la muerte segunda, la muerte espiritual, You will never experience the separation from God. nunca va a experimentar esa muerte espiritual, la separación de usted. Right. Con versículo 52, He's talking about, they say that now that you have a demon, we know you have a demon, le right? están diciendo porque sabemos que tú tienes un demonio. Because 51, Jesus said, you will never see death, right? Porque en el 51 nunca verá la muerte el que sigue su palabra. But then they come back, Pero ellos entonces le dicen a Jesús, ellos regresan Well- a Jesús diciéndole, Abraham died and the prophets died. dice, Abraham murió y los profetas murieron y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. You'll never taste death. Él nunca probará la muerte. Verse 52 Y el versículo 52 is speaking of that está physical death. Está hablando aquí de una muerte física, se está refiriendo aquí, nunca sufrirá muerte. From the context of talking about Abraham dying, the prophets dying, Por- everybody dies. Por el right? contexto a los que se estaban diciéndole aquí estos judíos, los profetas murieron If you die a physical death, which everyone will, y que si se muere, si hay una muerte física, que todos vamos a morir físicamente, but not everybody's going to have that second death. pero no todos van a tener esa segunda muerte. How do you escape from that second death? ¿Cómo usted va a escapar de esa segunda muerte, la muerte espiritual? You believe in Jesus. La única forma de escapar es si usted le da su vida a Cristo Jesús. Si usted cree en Jesús. Por eso estos líderes religiosos no podían entender lo que Jesús les estaba But diciendo. there's some people Pero hay personas that will not believe. que no van a creer, ¿cierto? Even when they go to church, Aun cuando van a la iglesia, they're trying to get things, están tratando de obtener cosas, whether it's spiritual or physical, ya sea cosas espirituales o físicas, but they don't really believe pero en realidad no creen, verdaderamente no creen. that Jesus is real, No, verdaderamente no creen que Jesús es real, that he died for our sins. que Él murió por nuestros pecados So, and all we have to do is trust him. y que lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza, nuestra fe en Él, confiar en And we Él will go to him. y así iremos con Él. If you don't believe that, Pero si usted no cree eso and say, I don't need Jesus. I'll go to church, but I don't need Jesus that much, just to maybe help me in times of trouble. y si usted dice, bueno, verdad, yo voy a la iglesia, pero yo no necesito de Jesús así tanto, nada más cuando yo estoy en problemas. Well, without Jesus, Pero sin Jesús, you will have the second death. usted va a tener la segunda muerte. And notice, Y ponga atención this aquí. second death, La segunda muerte, unbelievers will be permanently separated from being in the presence of God, and they will carry this awareness and separation with them
for eternity. esta segunda muerte. Los incrédulos serán separados permanentemente de estar en la presencia de Dios. Llevarán esta conciencia y separación con ellos por la eternidad. You ever heard of weeping and gnashing of teeth? Usted ha escuchado que dicen era el crujir y llorar y crujir de los dientes, Right. ¿verdad? The weeping and gnashing of teeth Cuando dicen el weeping, el llorar y crujir de los dientes, you can see it here on this last thing I talk about here. Lo que- Crujir de dientes. Right? crujir de dientes, ahí dice exactamente. This gnashing of teeth Y esto de que dice el crujir de sus dientes, de los dientes, is not a physical pain in hell. no es un dolor físico en el infierno. Like the fire's there and you're burning and you're like, ah! Como que no es, dice el pastor, que el infierno, el Right. fuego está ahí y usted está quemándose, está crujiendo de dolor. It's not that. No es eso. It's that realization Es el darse cuenta and regret y sentir una gran tristeza por no haber seguido lo que se le dijo. and the separation Y ese dolor del que habla crujir de dientes es la separación that a person will have que una persona va a tener knowing sabiendo that all they had to do was believe. que lo único que tuvo que hacer cuando se le dio la oportunidad era creer, And they're going to live y van a tener que vivir with that awareness and that agony con esa agonía en la conciencia, van a tener esa that they're in agonía hell que estarán en el infierno because porque they did not trust him. ellos no confiaron en Dios, ellos no confiaron en Oh, there's Jesús, death, porque entonces es la muerte then there's hell, y luego es el infierno and then y luego there's the lake of fire, which all the demons and Satan himself will go to, and those who are in hell. el lago de fuego donde todos los demonios y Satanás estarán, Gehenna y la Gehenna is that place that where they felt that there was, it was in somewhere in Jerusalem or southwest of Jerusalem. y ese Gehenna es el southwest, el suroeste de Jerusalén, And it was known as a place of child sacrifices and idol worship. y se le conocía como un lugar donde sacrificaban a los niños y adoraban a los ídolos. In other words, a place of torment. Era otro lugar de tormento, And hell y el infierno is all these things put together. son todas estas cosas que le estoy poniendo aquí a usted, todas estas cosas juntas, Where the Bible says there will be a donde, regret forever if you're there. donde la Biblia dice que habrá entonces que usted se arrepentirá no usted, ¿verdad? Quien sea, de no haber escuchado y aceptado a Cristo Jesús. So you got a decision to make. Así es de que usted tiene una decisión que tomar. Is your faith real? Es una decisión y le pregunto, ¿es la fe de usted real? Let's finish up here. Vamos a terminar ya aquí. It gets worse for these Jews because they're not getting it. Y se pone And la some cosa people today, they just don't get it. y se ponen las cosas peor aquí con este debate que tuvo Jesús con los judíos, y dice el pastor, y también algunas personas así no quieren entender. 53 and 54. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. It glorifies me, whom you say he's your God. If your God, if the one you say is your God, why is he glorifying me? Right? Les dice, ¿verdad? Si él me glorifica a mí, pero ustedes, ¿verdad? No me creen, entonces, ¿por qué me glorificaría él a mí? We've read verse 55, Leímos ya el versículo 55. verse 56. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver
de ver mi día, y lo vio y se gozó. They were saying, you're not one of us. Y le You're estaban not diciendo, a child of tú no Abraham. eres un hijo de Abraham, tú no talked eres about uno that de before. nosotros, le estaban diciendo estos líderes judíos. He says, you know what? Abraham, Y le dijo Jesús, ¿saben qué? Abraham, when he saw my day, cuando él vio que había de ver mi día, y lo vio, and he did y él vio mi día, in Genesis when he said, through you all the nations will en Génesis, cuando le blessed. dijo, a través de ti todas las naciones serán bendecidas, Right? ¿verdad? Notice in verse 56 and 57. Versículos 56 y Verse 57. 57. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Wow. They wouldn't come to it. They were so locked into their own sin. And This- then we close with verse 58 and 59. Ya estaban tan encerrados en esta forma de pensar, versículos 58 y 59. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Oh, I love the way it ends. Me gusta tanto, dice el pastor, It's weird. la forma en que termina aquí el versículo. He says, let me tell you my last blow. Le dijo Jesús, déjeme decirle ya lo último para terminar. Before Abraham Les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. was I am. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les estaba diciendo ahí, verdad? And so Que they es picked más up grande que Abraham. the rocks again, right? Entonces ellos agarraron esas rocas otra vez, esas piedras. But Jesus did a exit move that no one knows where he went. Pero Jesús salió y dice que salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Because it wasn't his time. Porque no era todavía el tiempo de él, Why ¿verdad, don't we all hermanos? stand? ¿Se pueden poner de pie? Jesus has a time Porque Jesús tiene el tiempo, ahí no era el tiempo, in lo all tenían of history. que ir y crucificar, ¿verdad? Pero dice el pastor, Jesús tiene su tiempo, en toda la historia nos muestra eso. We Nosotros have a time también tenemos un tiempo throughout all history. a través de toda la historia. Will you accept it in that time that Jesus is Lord, right? Pero para que usted lo acepte a nuestro Señor en el momento que Jesús es Dios Todopoderoso, es su Señor. And when I do have him, Y cuando yo lo tengo a Él, ya le he aceptado, I'm going to be changed. yo voy a ser cambiado, transformado. Because I have a new mind and a new Porque heart. tengo ahora, al ser cristiano, al haberle aceptado, tengo una nueva forma de pensar, una nueva again. forma de ser, he nacido de nuevo. Because people don't realize the consequences Porque las personas no se dan cuenta de las consecuencias of what's not believing in Christ happening. de lo que es no creer, no entregarle su vida a Cristo, lo que es eso. I don't want any doubt in anybody. Yo no quiero ninguna duda en ninguna persona. And if you're not quite living as a Christian, as a person who says they're saved, Y si no estás tú viviendo como un cristiano, como esa persona que debemos de ser, because there's something about humans. porque hay algo acerca de los humanos, We're good at keeping secret sins porque somos muy buenos para guardar secretos, that nobody knows about. secretos de nosotros mismos que nadie sabe esas cosas de nosotros. But God always knows. Pero Dios siempre conoce todo. Do not be No sea entonces, not knowing. no sea entonces, no guarde esos secretos pensando que todos los demás no saben, pero Dios lo sabe. The good thing is if we sin as Christians, La cosa más extraordinaria es que si nosotros pecamos siendo cristianos, we can confess our podemos, sin podemos confesar nuestros pecados and
He will forgive us of our sins. y Él nos perdona todas nuestras ofensas, nuestros pecados. And He does this, Pastor, Y hace esto, pastor, and cleanse us from all nos unrighteousness. limpia de toda maldad. Qué hermoso. And Amén, brand amén. you start over. Y luego empieza uno otra vez a vivir You want caminando prayer? con Cristo Jesús. Come on up.